Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a su programa Desde el Encierro, programa que Urtarte trae a ustedes gracias a la cuarentena y al coronavirus. En las semanas pasadas estuvimos viendo violencia de Estado, el primer número que salió bien chafa. Estuvimos viendo coronavirus, pero estuvo muy buena la entrevista. Y esta semana vamos a ver crisis económica y coronavirus. Y vámonos con el primer número, que es el Chairi, Airi. Siempre he vivido en crisis desde que nací, haciendo de todo para sobrevivir. La riqueza que genera el obrero se la roba el patrón y el gobierno culero. Soy la generación de la devaluación, El problema, mi hermano, es la acumulación de recursos y medios en muy pocas manos. El Estado fascista le sirve al tirano. El gobierno burgués es su rostro malvado. Soy la generación de la explotación, La crisis mejor que la paguen los ricos, una vida digna para nuestros hijos. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Siempre he vivido en crisis desde que nací, sufriendo el despojo del gran capital. Poder adquirir bienes esenciales cada día está más difícil, cada día está más cabrón. Soy la generación de la marginación, Algún día lograremos despertar al pueblo. Seremos caudillos de nuestra salvación. Tendremos los medios de producción. Seremos las armas de emancipación. Soy la generación de la revolución, Mejor que la crisis la paguen los ricos y una vida digna para nuestros hijos. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Siempre he vivido en crisis desde que nací, haciendo de todo para sobrevivir. La riqueza que genera el obrero se la roba el patrón y el gobierno culero.
¿Has intentado seguir tutoriales de autocuidado para salir a la calle y, por ejemplo, usar una careta hecha por ti mismo o un cubrebocas y desistes en el intento porque simplemente no te salen? Quédate con nosotros y quédate con este tutorial con nuestra amiga Sandra Amigón Salas. Vamos con Sandy. Nos pidieron que hiciéramos un tutorial de la careta que llevamos diario nosotros al hospital. Entonces es algo muy sencillito. Para esto vamos a necesitar un acetato que lo encuentras en la papelería. Puedes utilizar también un folder, si en tu casa tienes un folder de plástico que ya no utilices, un foamy, que también a veces en casa ya los tenemos. Yo por ejemplo tengo este grueso, hay unos más delgaditos, la engrapadora, una regla, una plumita, tijeras, resorte. El resorte puede ser el que tengas en casa, a veces tenemos uno más delgadito. Vas a doblar tu foamy por la mitad y lo que vas a hacer es con las tijeras cortarles las puntas. Esto es para que se quede redondito y al momento que te pongas la careta no te lastimes, no te esté picando los hombros. En tu foamy vas a hacer una tira de 2 centímetros. Esa tirita es la que nosotros vamos a utilizar en el acetato para que de ahí sujetemos tanto el resorte. Va a quedar así, de esta forma. Vamos a cortar otro pedacito porque estaba viendo que a veces necesitamos un espacio en la parte de acá arriba para que podamos respirar y no se nos opaque tanto nuestro acetato. Lo vamos a poner aquí. La engrapadora es la que tengas en casa. A veces tenemos unas más chiquitas. Nosotros por ejemplo tenemos esta grandota porque es la que utilizamos para los libritos de los poemarios de nosotros y de algunos compañeros. Le vamos a poner varias grapitas para que quede un poquito sellado en nuestro acetato. Así, de esta manera. Ya lo tenemos así. Ahora, nuestro resorte, ¿cómo lo vamos a medir? Dependiendo del tamañito de tu cabeza, pues lo que vas a hacer es medir un pedacito, más o menos, que te quede apretadito, que no te quede tan flojo. Y es ahí a donde vamos a cortar. De esta manera, la grapa tiene que quedar aquí, por dentro. Entonces ya queda así nuestra careta. De esta forma. Cuando nosotros nos la ponemos, lo primero que hacemos es ponernos nuestro cubrebocas y después va encima la careta. Al momento que tú te pones esto, que es la manera en que debes de utilizarlo, tu cubrebocas, tu careta encima, a veces suda, ¿no? Como estamos respirando, suda. Entonces, para que no se te opaque tu careta, lo que vamos a hacer es un trapito seco en tu casa, lo tomas y le vamos a poner un poquito de champú. El champú que tengas en casa, cualquier champú que tengas es muy bueno. Y lo que vas a hacer es expandirlo. Y para que le quites el exceso, doblas tu trapito del otro lado para que no contamines y limpies. Y todo tiene que ser hacia un solo lado. Ya no se te opaca. Entonces al momento que tú te lo pones junto con tu cubrebocas, vean esto. Yo soplo y ya no se opaca. Para los que utilizan lentes o utilizamos lentes en la oficina o para el diario, vamos a hacer uno muy muy sencillito y como en el otro, ¿no? Doblamos, cortamos puntas, redondeamos, ¿no? Y quedan así redondos. Ahora igual de esta misma forma, para que nos quede igual, vamos a doblar un poquito aquí, un hoyito, e enseguida del otro hacemos otro. Nos va a quedar así. Vamos a ocupar nuestros lentes de esta forma. Vamos a meter por este lado una patita. Le vamos a dar la vuelta de esta manera para meterla de este lado.
Una vez que ya tenemos adentro nuestras dos patitas, de esta manera. Entonces ya nos ponemos nuestros lentes, ajustamos un poquito y nos queda nuestra cara con nuestro lente. Y pues con esto terminamos. Espero que la puedan también hacer en casita. Pues, saludos a todos. Estas semanas hemos estado escuchando en diferentes medios de comunicación acerca de cómo el coronavirus vino a agudizar una crisis económica. Y en otros medios de comunicación nos hablan de que el coronavirus propició una crisis económica o va a propiciar una crisis económica. Para hablar de este tema, invitamos a una integrante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Ella es Diana Vargas y está haciendo un posgrado en Ciencias de la Economía o Ciencias Económicas. Pasemos a las preguntas. ¿Nos podrías definir qué es una crisis económica y sus características? Las crisis en sí son erupciones violentas de las contradicciones del modo de producción capitalista, es decir, la fundamental contradicción entre el capitalismo es el capital trabajo, en donde existen unos pocos adueñados de los medios de producción, mientras hay miles de explotados que solamente cuentan con su fuerza de trabajo para adquirir su sustento. En una crisis económica, lo que sale a relucir es que la forma en cómo produce la sociedad capitalista entra en conflicto, porque la producción necesariamente obedece a que haya innovaciones tecnológicas que hacen más productivas la generación de mercancías, mientras que el pago o el sueldo de los salarios se mantiene o hasta decrece, y eso a los capitalistas pues les ha permitido obtener más ganancias. Pero aún así en el mercado, en la comercialización de las mercancías, pues depende la realización de las ganancias del poder o de la capacidad de compra que tienen los trabajadores. En ese sentido, mientras que hay cada vez una mayor generación de mercancías, pues la sociedad en conjunto pues no tiene la capacidad de adquirirlas. Por eso se dice que las crisis económicas pues tienen una base de sobreproducción de mercancías, ¿no? Que hace aún más evidente que sea necesario transitar hacia otra forma de producción. Ante eso, pues lo que sí harán los capitalistas, pues en un escenario donde la sobreproducción aumenta, pues ellos aumentan más el paro, crece el ejército de reserva, y eso a su vez también las condiciones laborales, la precarización laboral, el aumento de la jornada de trabajo, el aumento de la intensificación de la jornada laboral, y pues por otra parte pues también en detrimento del poder adquisitivo de los salarios. Esas son como las características de la crisis, y que efectivamente pues son un medio para una solución violenta de las mismas contradicciones del sistema. Por lo tanto es necesaria una crisis en el propio sistema, es natural, ¿no? Por lo tanto hay como todo un ciclo donde hay unas fases que realimentan al sistema y que son necesarias para la propia reproducción del sistema capitalista. En muchos medios se ha dicho que el coronavirus desató una crisis, pero por las características que estás mencionando, en México ya teníamos una crisis, más bien a nivel mundial ya había una crisis. ¿En qué etapa de la crisis estábamos en México antes del coronavirus? Efectivamente, el coronavirus solamente ha sido un elemento que ha expuesto las condiciones precarias en las que se encontraban ya de por sí los trabajadores, como a su vez también expone a flor de piel las contradicciones del sistema. Y
y pues en particular en la economía mexicana, ya particularmente desde el 2018 ya se veía una tendencia al decrecimiento. Principalmente los economistas ven a través de las tasas de crecimiento como una tendencia de recesión, se dice. Para nosotros las crisis las explicamos como en cuatro fases, perdón. Crisis, depresión, reanimación y auge. Efectivamente nosotros ya veníamos en una fase de desaceleración económica, que se puede ver en esos factores, las tasas de crecimiento, también en el comportamiento del sector industrial, que también desde a partir del 2018 se presentaba una tendencia al decrecimiento, pero en general en lo que debemos de coincidir es que no hubo una salida totalmente a la crisis del 2009, 2006, 2009, no hubo una recuperación total de la economía, ¿no? Sino que las medidas que emplearon los bancos de generar más dinero a través de emitir deuda, pues no ha surgido una correcta recuperación de la economía. En aquel entonces, pues fue también gracias a la activación de la economía china, de la producción, lo que sacó o lo que ayudó a estabilizar un poco la economía, pero en general no hubo una recuperación total, ¿no? Y eso lo podemos ver en que ha habido una tendencia muy cercana en el mundo en tasas de crecimiento al 0%, no por si había estimaciones en México de un crecimiento mínimo. Se había cerrado el año pasado con un crecimiento de menos 1%, ¿no? En tasa de crecimiento, y ahorita las estimaciones oscilan entre 3 y 4% de crecimiento, emitido formalmente por la Secretaría de Trabajo, y las instituciones internacionales pues ya estiman, ¿no? En su peor escenario hasta un 7%, ¿no? de crecimiento para este año, ¿no? Entonces esta crisis pues solamente nos pone de relieve la precariedad en la que se encontraban los trabajadores, y el coronavirus solamente viene a exponer aún más todas las contradicciones en las que nos encontrábamos, y en esta fase que yo digo que ya estábamos en crisis o en una fase de depresión. Desde el año pasado ya se podía ver en la economía, y esto pues solamente ha venido a empeorarlo y a que se presente más rápido la sintomatología de la economía. ¿Hay algunas recomendaciones para enfrentar la crisis desde la cuarentena? Una de las opciones en política económica, pues yo creo que sí tiene que ser eliminar este tema de la deuda, del pago de la deuda del país. La salida que están viendo tanto los empresarios como sus representantes en el Estado, pues ha sido velar por los intereses de la máxima ganancia, y en ese entendido, pues ahora tenemos más de 300,000 desempleados en tan solo un mes en nuestro país. Aunado a eso, la Secretaría de Trabajo pues simplemente se ha dedicado a dictar recomendaciones de negociación de la patronal y los trabajadores, cosa que obviamente va a defender los intereses de la máxima ganancia, en el sentido de recortar la jornada del trabajo, intensificarla, todo para beneficio de la máxima ganancia, y eso son parte de la respuesta que tiene el capital, de que la crisis la paguen los trabajadores, trayendo aún mayor plusvalía de su trabajo, y por otra parte pues sí generando un ejército de reserva. A eso les permite a ellos ahorrar costos, y por eso sí planteamos que las medidas como las que pretenden hacer de intentar reactivar la economía a través
de la generación de 1 millón de créditos a pequeñas empresas que han tenido un comportamiento solidario, pero con tasas bajas, ellos dicen. De fondo es una forma en que se plantea que la crisis pues la sigan pagando el pueblo, ¿no? Y mientras que las grandes empresas que años no han pagado impuestos, se lavan las manos, ¿no? Y siguen sus mismas políticas como Walmart y Coppel, siendo los que han despedido a más trabajadores en nuestro país. Entonces, sí también debe de ser de una de que esta crisis los impuestos pues se destinen, o los impuestos que no han sido pagados pues se destinen para el beneficio de la clase trabajadora y a su vez asumir una concesión de los pagos de la renta, de servicios básicos en favor del pueblo, ¿no? ¿Qué escenario económico ves para cuando termine la cuarentena, si es que no logramos como pues activarnos o algo? Creo que las interpretaciones desde el escenario económico pues son desalentadoras. Todavía en México no se ha presentado una desaceleración tan rápida, pero hay sectores intelectuales de la economía que ya están hablando de la peor crisis, ¿no? que va a tener México si México no plantea o establece una nueva negociación de la deuda que permita tener mayores recursos presupuestarios para sacar adelante el país, si no se hace uso de las reservas internacionales para enfrentar esta crisis, ¿no? Y creo que en parte eso es realidad. Está también por otra parte discutiéndose ese tema de la renta nacional, la necesidad de establecer, como algunos países de América Latina lo están llevando a cabo, y entregar algunos de manera muy reaccionaria, unilateralmente en un solo pago, otros estableciendo en periodos de 3 meses de entregar unas rentas, y pues varios de estos factores de cuál es el papel que está jugando el representante de la burguesía, el Estado, en esta negociación de la crisis, pues puede empeorar repercusiones, ¿no? Es decir, que sí, efectivamente la crisis de producción llevan a disminuir los precios, pero también el control de los monopolios sobre productos básicos estratégicos pues se verán incrementados. Puede haber un proceso inflacionario, eso en esencia pues puede generar o va a precarizar más las condiciones de vida, va a aumentar la pobreza. Ya lo estamos viendo, está aumentando el desempleo y ni siquiera estamos llegando como a los límites máximos que, por ejemplo, experimentó la economía mexicana en 1995, de 800,000 desempleados en un año. Ahorita ya vamos en que va de un mes 300,000, para que vayamos como dimensionando cuáles podrían ser las consecuencias que podríamos tener al paso de los meses. Yo creo que ahorita todavía está gestándose los efectos de la crisis. Todavía entre más se ralentice la producción, más profundas serán las consecuencias de esta crisis, que sí pinta para un escenario muy desalentador, pero también los comunistas, los revolucionarios, debemos de mirar esto como una oportunidad para que los trabajadores pues levanten las banderas por construir una sociedad realmente equitativa, que destruya los cimientos de las relaciones económicas que imperan en este momento. Lo que voy a plantear va a sonar como si estuviera invitando a la gente a levantarse en armas, pero la expropiación de empresas y de fábricas podría funcionar para encarar la crisis.
Yo creo que bueno, ese camino se tiene que dictar con el ánimo de las masas, ¿no? Y creo que a diferencia de lo que podemos ver en otros países de América Latina, ahorita en el país pues hay algunos sectores como los maestros, como las maquiladoras en el norte del país que sí hay movimiento, ¿no? Pero no hay un movimiento aún generalizado, ¿no? Por eso es necesario que sí nosotros debemos de levantar como la consigna de construir los soviets, los órganos, las asambleas, los instrumentos organizativos que nos permitan sí arribar, porque sí es, creo que estratégicamente siempre será un objetivo, para allá vamos, ¿no? Pero de acuerdo a los momentos que nos dicta la realidad objetiva, debemos de ir planteando, ¿no? Sí, en ese sentido, pues la consigna de que es salud, pan y trabajo, pues es fundamental, ¿no? Y en medida de cómo las condiciones se vayan recrudeciendo en cuanto a los alimentos, que los podemos ver en algunos precios básicos, nosotros pues ir generando las medidas necesarias sujetas a la realidad, ¿no? que se va desarrollando. Nuestra última pregunta sería, ¿cómo nos organizamos terminando la cuarentena? Porque pues la idea no sería que lo siguiera pagando el pueblo, la clase obrera, sino que los ricos paguen la crisis que ellos provocaron. ¿Cómo nos podríamos organizar terminando la cuarentena? Yo creo que esta crisis de por sí se está planteando que es una crisis aún más profunda de la pasada crisis del 2007-2009 y casi del tamaño de las grandes crisis que ha sufrido el capitalismo. Entonces, síntomas de desesperación de la clase trabajadora creo que se han visto a lo largo de América Latina, que aún estando en cuarentena, pues los trabajadores, el hambre, pues llama a salir a las calles, ¿no? Y parte de eso pues se está viviendo en Argentina, en Honduras, en Colombia, donde ha salido la clase trabajadora. También hay posiciones reaccionarias como Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, que han llamado a salir a las calles, pero a reactivar la economía en beneficio de la ganancia, ¿no? Y creo que nosotros sin quedarnos sin hacer nada, sin llamar a la organización desde ahora, desde la cuarentena, porque en las condiciones como las que ya se enfrentan esos países, a la falta de distribución de alimentos, no hay ahorros, ¿no? que sopesen una crisis o un periodo como este sin obtener ingresos, que necesariamente pues la gente no le queda de otra que salir a las calles, y creo que ese es un escenario o esta crisis que está afectando mundialmente, pues va a llamar a los trabajadores a jugar su papel revolucionario. Es por eso que estas crisis pues también representan una oportunidad para la organización de las masas. Entonces pues nosotros decimos que es necesario alzar la consigna de los soviets, de organizaciones desde las masas que vayan haciendo aún más que vean por las necesidades de los trabajadores, y que también pues se tiene que reforzar con el proceso de frente único y de las consignas de la huelga política general, que pues deben de ser hoy más que nunca por la victoria de la revolución proletaria. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y por otorgarnos un poco de tu tiempo para ella. No, de qué, gracias a ustedes.
Esta fue la entrevista con Diana Vargas y la recomendación de la semana sería El horror económico, así se llama el libro. Lo edita Fondo de Cultura Económica y la autora es Vivian Forrester. Habla sobre todo de la economía y la crisis en Francia. Ustedes me dirán por qué nos está recomendando un libro que está ambientado en Francia, en la economía francesa y en la crisis económica en Francia. Ustedes recordarán que nosotros vivimos en un sistema que se llama sistema capitalista y aunque en cada país varía un poco, las características se repiten en varios lados. La precarización laboral, el outsourcing, todas estas cosas son de las que habla también Vivian Forrester. Quizá nosotros estemos un poco más jodidos porque la economía en Francia pues es una economía capitalista en donde están los centros de poder y nuestra economía pues es una economía capitalista dependiente. Eso significa que vendemos nuestra mano de obra, nuestros recursos naturales, no producimos, lo que hacemos es vender todo lo que tenemos. Está muy bueno, creemos que la conclusión es un poco floja, pero muy buena lectura. Otro libro que también pueden leer para ver cómo es que estamos vendiendo todo, hasta el alma, podría ser Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Directamente desde Chilangolandia, ellos son La Otra Rima. Está muy bueno lo que hacen, son raperos. Hey, ¿qué tranza, camarada? Aquí estamos sus carnales, el Fex One, el Rima Roja. Acá estamos compartiendo un poquito de música gracias a una invitación que nos hicieron nuestras camaradas de Hurtarte, Ciudad Monstruo. Sabemos que la situación está cabrona por el encierro debido al COVID-19. Pues por eso es que es importante estar haciendo esta labor propagandística. No hay que olvidarse de todo lo que está sucediendo ahí en las calles, de la banda que lo despiden de sus trabajos, de la gente que no tiene la forma de solventar todos los gastos que se van a venir, sobre todo después de que pase este desmadre. Pues hay que seguir tratando de estar en contacto, organizarnos y seguir informándonos cómo se desarrolla esto. Y pues nada, les vamos a compartir una rolita que tenemos acá en colaboración con nuestra camarada Menique, que pues ahorita no está, pero que ahí la van a estar escuchando en los coros. Entonces, esto dice algo así. Nuestras camaradas desaparecidas. Especial dedicación. Es por ellas también, ¿ok? Voces cantan, otras voces hablan. Sí. Amenic. Por las muertas, las desaparecidas que con su lucha dejaron semillas. Desde estudiantes en la plaza, de Tres Culturas hasta Yotzinapa y nuestras desaparecidas. Por los muertos, los desaparecidos que con su lucha dejaron semillas. Desde las mujeres de aquel octubre del 68 hasta las que hoy te plantan cara por su derecho al aborto. Mamá dice estudia y aprende, pero no de forma ilusa. La educación es un arma y así se lucha. Estudiantes de secundaria y de preparatoria saben que solo la unión puede lograr la victoria. Repartiendo periódicos en todas partes, raspando en los muros frases con nuestros ideales. La imagen del Che Guevara sigue vigente. Zapata y Villa representan nuestra gente. Mis referentes en la vida son personas de a de veras, estudiantes normalistas marchando en las carreteras. Son ancianas, son abuelas que trabajan desde siempre porque nunca les cumplieron sus malditos presidentes. Mis referentes son todas las madres solteras, las que llevan el sustento a casa de cualquier manera, las que viven en maquilas y producen en exceso sabiendo que pueden no tener un viaje de regreso. Por las muertas, las desaparecidas que con su lucha dejaron semillas. Desde estudiantes en la plaza, de Tres Culturas hasta Yotzinapa y nuestras desaparecidas. Por los muertos, los desaparecidos que con su lucha dejaron semillas. Desde las mujeres de aquel octubre del 68 hasta las que hoy te plantan cara por su derecho al aborto. Tal como Marta Serví, dirigente comunista, sin saberlo la pionera en movimiento feminista. Hoy tenemos como ejemplo vidas que marcaron pautas, bordaremos con su ejemplo la utopía de un mañana. Desde hace siglos imaginando un futuro, portadores de un legado como Rosa Luxemburgo. Desde mártires amigas cuya lucha no se acaba hasta las madres campesinas buscando en Ayotzinapa. Desaparecen estudiantes ayer y ahora, yo lo que buscan es desaparecer su historia. Utilizamos la memoria para vencer al olvido. En cada marcha, camarada, su recuerdo sigue vivo. Estamos forjando unión y solidaridad para que en esta batalla nadie nos pueda parar. Ayotzinapa, Tlatelolco son una misma verdad. Broda, diles, son una misma verdad. Por las muertas, las desaparecidas que con su lucha dejaron semillas.
Desde estudiantes en la plaza, de Tres Culturas hasta Yotzinapa y nuestras desaparecidas. Por los muertos, los desaparecidos que con su lucha dejaron semillas. Desde las mujeres de aquel octubre del 68 hasta las que hoy te plantan cara por su derecho al aborto. Y otras voces cantan, y otras voces hablan, y otras voces cantan, y otras voces hablan. Desde el encierro para nuestros y nuestras camaradas de Hurtarte, Ciudad Monstruo. Un saludo, la otra rima. Fetsuan. Sigue resistiendo, el rima roja. Adriana está en la cámara, Amenique en los controles, chía. Saludos. Y hasta la victoria siempre. Pues esto fue todo por hoy, esperamos contar con su presencia la siguiente semana y no nos queremos ir sin antes recordarles una vez más las recomendaciones sanitarias: usar cubrebocas en vías públicas. Si ustedes llevan el cubrebocas y entablan una conversación súper amigable y aparte son como yo y les gusta hablar mucho y estuvieron 1 hora hablando continuamente, ese cubrebocas ya no les sirve, le tienen que quitárselo en dado caso de que sea un cubrebocas reusable, quitárselo y ponerse otro, o si es desechable, pues desecharlo y usar otro. Si están viviendo en situación de violencia, si también escuchan que la vecina o el vecino está sufriendo violencia, no duden en llamar a los teléfonos que ya antes les hemos puesto aquí insistentemente. Cuidémonos entre todos, no solo del coronavirus. Sigan todas nuestras redes sociales y también estén al pendiente de las cosas que sacamos en Hurtarte Nacional, porque de repente ahí suben cosas los demás estados de tallercines o cosas así que se están dando.